Pues ¿sabías que esto que llaman juguetes inteligentes, también los llaman smart toys en inglés, ¿no? Los pueden espiar en casa. Tienes el juguete en casa y te puede espiar. Son juguetes que están conectados a la red, ¿no? Y pueden ser utilizados por alguien con malas intenciones y pueden captar nuestros datos. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, ¿y cómo podemos proteger la intimidad de la familia cuando hay en casa uno de estos cachivaches, uno de estos smart toys? Bueno, que nos lo cuenten los que saben. Conectamos con José Rosell, el socio director de S2 Grupo, que son especialistas en ciberseguridad. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Chimo? ¿Cómo estás? Buenas. Te confieso, José, que no tenía ni idea de que un juguete me pudiera espiar en mi propia casa. Yo creo que no somos conscientes, ¿no? Es verdad, no somos conscientes de tantas cosas que pasan con la tecnología, pero a eso nos enfrentamos día a día. Al fin y al cabo, los juguetes tienen sensores y actuadores. Los sensores lo que hacen es reconocer el entorno, escuchar, ver y, por tanto, transmitir información que a veces se usa bien y a veces se puede utilizar mal. Porque, en efecto, no es la primera vez que comentamos que hay que andarse con mucho cuidado con nuestros datos y ser cautelosos con qué datos compartimos y también, por supuesto, cómo nuestros hijos acceden a las redes sociales o, en este caso, a estos juguetes inteligentes que nos pueden escuchar. Me ha preocupado un poco eso que dices que nos pueden escuchar, pues estoy un poco paranoias con eso de que el teléfono me escucha. Ahora me contará a vosotros que no es exactamente eso, ya lo sé, que no hay nadie, no hay un batallón de personitas escuchando lo que decimos. Ahora nos contarás eso, cómo funciona. Aquí estamos viendo una imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de juguetes son esos susceptibles de que alguien con malas intenciones nos pueda espiar o coger datos? ¿Qué juguetes son? ¿Qué cachivaches son? Bueno, los juguetes han evolucionado, igual que ha evolucionado todo en esta vida. En estos últimos años, tecnológicamente, los juguetes han evolucionado muchísimo y te encuentras juguetes electrónicos, juguetes inteligentes y juguetes conectados. Son distintos tipos de juguetes que vienen de los juguetes mecánicos que se utilizaban antaño, pero que han ido evolucionando y han ido introduciendo muchas capacidades de los propios juguetes que, desde luego, desde el punto de vista educativo, son una auténtica joya, una maravilla. Ojalá los hubiésemos tenido de pequeños, ¿no? Pero, bueno, como todo, pues tiene un lado bueno y un lado malo. La tecnología no es buena o mala en sí misma, sino es un problema de cómo se usa, ¿no? Y yo creo que hay juguetes que abusan un poco de esos sensores que tienen. Es decir, yo me pregunto muchas veces por qué un determinado juguete necesita saber dónde está. Si está con un niño o con una niña, pues está con él y ya está, pero no necesita mandar a ningún sitio su posicionamiento, su posición GPS, ¿no? Y algunos de ellos abusan de esa confianza que le damos al juguete por el mero hecho de ser un juguete para un niño o para una niña y envían información que no deben. Entonces nos preguntamos, ¿para qué? ¿Con qué fin? Pues evidentemente a veces con fines no tan lícitos como el mero hecho de poder jugar con un juguete, que es lo que quieren los niños y las niñas. Claro, en efecto, fijaros, pues un sensor, por ejemplo, o sea, para localizar el juguete, que está enviando un posicionamiento. Oiga, claro, si yo quiero enviar mi posicionamiento porque tengo el teléfono móvil, pues porque me interesa saber dónde tengo aparcado el coche, por decir, pues bueno, yo tomo mi decisión. Pero que el juguete esté mandando información de dónde está, oiga, pues, ¿soy yo donde estoy o es el niño donde está? ¿Y a usted qué le importa? Habéis elaborado además, José, un informe ahí en S2 Grupo sobre ciberseguridad de estos juguetes inteligentes. El informe es desde luego prolijo y estamos viendo precisamente aquí el encabezamiento, la portada, pero así en grandes rasgos. Las conclusiones fundamentales del estudio, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles serían, digamos, los peligros sobre los que habría, en fin, que nadie se alarme? Bueno, ¿dónde tendríamos que poner el acento? ¿Dónde tendríamos que poner atención? Vamos a ver, el problema que nos encontramos con los juguetes y con tantas otras cosas del mundo que utilizamos, como los sensores que se utilizan incluso en las fábricas, es que la seguridad no se ha considerado como un factor de diseño de los juguetes. Al no considerarse la seguridad como un factor de diseño, los fabricantes utilizan sensores y utilizan todo tipo de tecnología para darle valor a sus juguetes, pero no se dan cuenta que a veces están introduciendo vulnerabilidades en nuestra vida o en nuestro hogar o en nuestra empresa. Y al no darse cuenta de eso, porque no lo han considerado como un factor de diseño, pues nos están poniendo en riesgo, nos están poniendo en un peligro. Claro, cuando detrás de todos esos cachivaches, como bien decía Chimo, lo que tenemos son niños y niñas,
pues la preocupación es mayor si cabe, ¿no? Dice, no puede ser que los elementos de un juguete no tengan la seguridad como un factor de diseño. La seguridad es la base de nuestra sociedad. Es decir, nosotros estamos tranquilos en tanto en cuanto estamos seguros. Dice, con lo cual, si no hay seguridad o no se piensa en la seguridad a la hora de diseñar y fabricar un juguete, pues tenemos un problema como sociedad. Este informe, de hecho, se ha hecho en el marco de nosotros hacemos de vez en cuando todos los años una falla infantil y trabajamos un tema. El tema en este caso, fue el tema de los juguetes inteligentes. Y la sorpresa que nos dimos es que muchos de estos juguetes, pues ni siquiera han pensado en los términos relacionados con la seguridad de los niños que lo utilizan como un factor de diseño de los juguetes. Y eso nos pone en riesgo. Porque al final somos una sociedad conectada, estamos todos conectados y pone en riesgo tanto a los niños y las niñas que utilizan el juguete como al hogar donde se utiliza, como a las personas que estamos en el hogar. Y por tanto, pues es un problema. La conclusión, dicho muy rápido, es que la seguridad no se ha considerado como un factor de diseño en la seguridad de los juguetes. Y por tanto, algo tenemos que hacer como sociedad. Igual estoy disparando por elevación, pero vale, la fábrica o el exportador o el importador, el fabricante del juguete no ha tenido en cuenta factores de seguridad, pero no ha tenido en cuenta factores de seguridad, entiendo que porque la normativa no le obliga, es decir, oiga, vamos a llamar la atención de quien corresponda para que si vamos a tener que dejar a la voluntad de los fabricantes que incorporen protocolos o esto de seguridad, lo vamos a llevar mal, porque eso va a incrementar el coste y no lo van a hacer. Si no lo hacemos, digamos, por la vía del obligado cumplimiento. Pero me preocupa, José, ¿qué hacen los malos, digamos, para utilizar los dispositivos y que puedan a lo mejor interceptar comunicaciones, como nos decís, o incluso suplantar nuestra identidad? Esto, claro, me ha hecho plantar las orejas como si fuera un conejo de juguete. Es decir, ¿cómo se lo montan para poder hacer esto los malos con estos juguetes inteligentes? Bueno, evidentemente para hacer todo esto hay que saber. Evidentemente ese tipo de ataques contra los juguetes requieren un conocimiento. Lo que pasa es que es un conocimiento que está al alcance de gente técnica, pero que puede hacerlo. Pueden desde suplantar la identidad en un juguete y utilizarlo haciéndose pasar por el niño en redes sociales o en donde sea, hablar incluso con los niños o las niñas haciéndose pasar por una persona que no eres, tomar el control del juguete y por tanto acceder a las imágenes en tiempo real que está viendo el juguete o al sonido en tiempo real que está viendo el juguete o incluso secuestrar ese juguete y hacer, por ejemplo, en el caso que estudiamos en el informe, que es un juguete, un dron, una de las cosas que hacemos es secuestrar el dron y, por tanto, robar, en este caso, el juguete. Dice, con todo lo que eso conlleva, yo podría hacer que ese dron se estrellase pues, contra un vehículo, por ejemplo. Dice, la responsabilidad es del dueño del juguete, no del que lo ha secuestrado. Con lo cual, hay muchas cuestiones que, como bien dices, se tienen que regular. Es verdad que no hay una regulación específica sobre juguetes inteligentes. La Unión Europea está trabajando en ello y yo creo que hacia final de este año o principios del año siguiente veremos no una regulación específica de juguetes, sí una regulación específica de cualquier cacharro, si me permite la expresión, que lleve algo digital, tendrá que ser auditado y tendrá que tener la seguridad como un factor de diseño. Yo creo que avanzaremos mucho y en el caso de los juguetes también. Lo de suplantar la identidad del niño en las redes sociales, ¿no? Me parece especialmente inquietante. Parece que estemos hablando de películas de ciencia ficción, pero estos aparatejos tienen estos dispositivos incorporados y con estos dispositivos incorporados, como nos está explicando José Rosell, ciberdelincuentes que son delincuentes pero son saben lo que hacen, están formados, pues pueden de verdad liárnosla. Mira lo que hablabas también con esto lo del dron. Incluso difundir, captar información privada y difundir información privada. Entonces aquí también estamos con el asunto de los datos, ¿no, José? Vamos al apartado de consejos, si te parece. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y no sé si más importante, siempre que hablo contigo, y qué es lo que no habría que hacer bajo ningún concepto con estos juguetes. Sí, en términos generales, sobre todo cuando hablamos de jóvenes y hablamos de elementos que utilizan los jóvenes pues para introducirse en esa sociedad digital que hemos creado, lo que debemos como padres o como adultos es acompañar a los niños y niñas en el uso de la tecnología que hacen. No podemos abdicar de esa tecnología. Por mucho que pueda resultarnos un poquito más compleja, tenemos que saber lo que están haciendo y explicarles que, bueno, pues un juguete como puede ser
un osito, no tiene por qué compartir determinado tipo de información, por mucho que nos lo pida alguien que sea el fabricante del juguete, ¿no? Tenemos que activar sus defensas, activar el sentido común de nuestros jóvenes para que usen los juguetes de una forma un poco segura. Evidentemente tenemos que saber qué tipo de juguetes están utilizando, dónde están fabricados. No es lo mismo un juguete que esté fabricado en Europa que un juguete que esté fabricado en China. La protección de los datos que tenemos en Europa es muchísimo más estricta que la protección de los datos que puede haber en otros países, en terceros países que no tienen la misma legislación que en Europa, con lo cual tenemos que vigilar un poco qué uso están haciendo los niños, pero también el origen de esos juguetes que compramos, de dónde es. No van a tener las mismas medidas de seguridad juguetes fabricados en Europa que juguetes fabricados fuera de Europa. Digo en Europa en términos de ciberseguridad, es decir, países equivalentes a Europa en materia de ciberseguridad. Y por tanto tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos, como decía antes, no podemos abdicar, no podemos dejar esto, digamos, en manos de los niños, porque los niños muchas veces son ingenuos y no saben lo que realmente está ocurriendo. No se pueden imaginar que alguien quiera hacerles algún mal. Y por tanto tenemos que ver, pues si tiene una cámara, tenemos que ver el uso que hace de la cámara y con quién comparte información. Y si es un juguete conectado, pues incluso dónde se está conectando. ¿Para qué quieres un juguete conectado? A lo mejor no hace ninguna falta que el juguete esté conectado y por definición o por defecto, por decirlo de alguna forma, el juguete se conecta y comparte información nuestra y comparte información de nuestra casa. Y dice, bueno, todo eso tenemos que echar un vistazo a lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Pues ni te cuento con lo que viene con la inteligencia artificial, desde luego, José, bueno, porque lo estamos viendo implementarse a una velocidad de vértigo. Imaginemos esto aplicado a la industria del entretenimiento para niños. Y bueno, esos ositos, pues dentro de 4 días, imagínate la cantidad de cosas que pueden hacer y todo ello si están conectados y con una cantidad de información, con un chorro de datos, porque nos viene dentro de 4 días el 5G. Y conectados estamos hablando de una cantidad de datos que van a ir por la fibra, que en fin, y sobre todo lo que tú dices, y si tiene una cámara y tienes el osito ahí en la habitación, pues y alguien se mete en la cámara, pues estamos trasladando una vulnerabilidad. Entonces, o lo que tú dices, o la legislación europea, española en efecto, traslada a los fabricantes que sean extremadamente cuidadosos y nosotros ser responsables también con y lo que tú decías, no hacer dejación, no abdicar, es decir, nosotros tenemos que estar ahí con los niños también, sobre todo en el momento que estén conectados. Si en los sitios de peluche seguro que no va a haber ningún problema, pero cuando tenga cachivaches conectados, ojo, ¿verdad? Es que hoy por hoy casi todo tiene cachivaches. Es que piensas en cualquier cosa, piensas en una cafetera, piensas en un osito. Le ponen tecnología porque es educativa, es buena. Si es que la mayor parte de las ocasiones es buena. Digo, pero es cierto que tenemos que activar un poquito el sentido común para decir, bueno, hay cosas que no debe hacer. Y si no debe hacer, tengo que impedirlo. Y entonces tomar cartas en el asunto y decir, bueno, hasta aquí, ¿vale? Pero bueno, en general yo creo que es buena la tecnología y los juguetes inteligentes conectados son buenos, pero con un uso razonable. Yo me pongo así en plan boomer y viejuno y todo me parece, o sea, exagero un poco, es verdad, que tenemos que conocer la tecnología y estar ahí, por supuesto. Oye, por cierto, ahora que estoy hablando contigo, aunque otro día podemos hablar más detalladamente de esto. Mi señora está, te digo ya, pues, a título personal, está convencida de que le escuchan. Porque ella comenta en el WhatsApp y en no sé cuántos, y entra en el Pitopato y en el Facebook y en el no sé qué, no sé cuánto. Mira, fíjate, ¿ves? Estuvimos el otro día hablando de no sé qué y ahora nos llega. A ver, ¿cómo podemos implicar al personal de que, en efecto, no se trata de que haya un búnker con cientos de miles de personas de nacionalidad, con ojos rasgados o no, que nos estén escuchando las conversaciones? Es decir, esto no es así. ¿Cómo consiguen a través de los dispositivos entonces saber anticipar casi nuestros deseos? Bueno, yo creo que muchas veces, pero el propio historial de nuestra navegación nos delata, ¿no? Y es evidente que de una forma u otra, físicamente o a través de un teclado, nos escuchan y nos estudian. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que quieren es establecer perfiles, patrones de comportamiento, patrones de compra, que al final lo que denota un poco es el tipo de persona que somos y lo que nos interesa. Ellos dicen que lo hacen por bien. Yo creo que en muchas ocasiones se extralimitan y usan más información de la que deben.
entienden. Y de alguna forma, Chimo, yo creo que sí que nos escuchan. Insisto, nos escuchan cuando escribimos en un teclado, nos escuchan cuando tenemos los asistentes domésticos. Es que hay tantas cosas que llevan micrófonos y que llevan cámaras que nos asustaríamos de pensarlo. En Google podemos hacer la prueba, en Google podemos pedirle a Google que nos dé la información que tiene de nosotros. Yo lo he hecho. Es sorprendente. Dice, es alucinante la cantidad de información que recopilan nuestra. Pero ya no solo de lo que escuchan, sino de dónde vamos, de dónde estamos, de dónde venimos. Y no nos damos cuenta muchas veces, pero hay determinado tipo de aplicaciones o de usos de las aplicaciones que hacemos donde estamos regalando nuestra información, pero a chorros. Dice, y ellos lo único que hacen es utilizarlo a veces, la mayoría de las veces, para intentar hacer el bien, pero en algunas ocasiones para hacer el mal. Digo, con lo cual tenemos que ser conscientes, pero yo creo que no va desencaminada, cuando dice que la tecnología nos escucha casi todo hoy por hoy, incluso el coche, te diría. Pues conectado, smart, inteligente, vale, es bueno por definición, pero ojo, cómo lo utilizamos y nos tenemos que formar también en eso, porque los malos van a seguir ahí fuera. Oye, José, que nada, que te agradecemos mucho una vez más que hayas estado con nosotros y alertarnos sin alarmarnos, es decir, ponernos las pilas. Fíjate, muchos de estos juguetes además van con pilas. Bueno, ahora yo creo que se llevan todos enchufados o conectados también a la red con baterías. Estos juguetes inteligentes. Ojo, que puede haber también algún peligro por ahí. Gracias, José, un abrazo. Muchas gracias, Chimo, un abrazo, hasta luego. Un placer. Os vamos a contar historias de grandes historias de la historia y cómo la física, las leyes de la física han incidido en esos momentos de la historia. Yo creo que lo vais a pasar bien con nosotros dentro de un minuto.